Aleluya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a bajar un poquito esto. Voy a poner ahí el claro, bueno, familia, aleluya. Aquí estamos gozosos, alegres y en victoria, perseverando en la emuná, en la fe de los taushim, de los santos, de los que hemos creído y guardamos sus mandamientos, los mandamientos del Padre, aleluya, que son los del Hijo. Bendito es para siempre. Aleluya. Bueno, ahora sí, bendito es Él. Y tenemos a mi linda y bella esposa. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amados, a ver cuántos se conectan hoy. Ciertamente, esto es un tema que muchos deberían de escuchar y prestar suma atención. Yo he investigado y he conocido que hay algunos que pueden decirse así, maestros, que tienen Torah, que creen en Yeshua, pero están en un grave peligro. Con razón, Yeshua nos aconsejó: el que cree estar firme, vele que no caiga. Estén velando siempre, escudriñando las Escrituras, pidiendo el favor y la dirección de Ruach HaKodesh, quien inspiró toda esta palabra de bendición para tu vida y para nuestra vida. Y esto lo digo con alegría, pero con un poco de pesar, ¿ves? Porque sé que son creyentes. Shalom, shalom, shabbat shalom, amado hermano Luis. Ya te vemos por ahí. Mi hermano fiel, hermano Luis. Nosotros es con pesar, porque lo que van a escuchar hoy les va a flipar los oídos a mucha gente. Y van a decir: wow, yo nunca lo había visto así. Wow, yo no entendía esto. El punto es que hay que ser humilde y entender que aún todos, incluyéndome a mí, estamos aprendiendo. Y que la única verdad absoluta es la que está escrita. Es la que está escrita. No se trata de tus emociones, no se trata de mis emociones, sino de la perfecta y buena voluntad de Elohim. Amada, hay un texto bíblico que yo lo recuerdo ahora. Ese texto dice: porque por Él y para los propósitos de Él fuimos creados. Pero es triste porque esto como que suele perderse de nuestra vista, de nuestra mente, y deberíamos tenerlo siempre, estar conscientes de eso, que fuimos creados por Él, para Él y para los propósitos de Él, no para los nuestros.
Shalom, shalom. Hermana Gladys. Aleluya. Entonces, amados, teniendo en cuenta de que fuimos creados por el único y verdadero Elohim, el Elohim de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, Israel, que fuimos creados por él y para los propósitos de él, entonces debemos de velar, analizar cómo andamos, como necios o como sabios. El Sheriah, los apóstoles aconsejan en el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, que debemos de andar como de día. Y la pregunta sería, ¿cómo es que se anda de día? A la luz de la palabra, señores, caminando en obediencia al mandamiento. Así andamos como de día, ¿cierto? Sí. Aleluya. Vamos a pedirle a mi amada esposa que haga una tefilá. Vamos a orar y a continuación vamos a sonar el shofar, que es muy lindo escuchar el sonido del shofar, como que circuncida nuestro oído para el día de la redención. Amén. Padre amado, bendito, gracias por tu amor, por tu gran misericordia. Gracias por este tiempo en el que vamos a compartir tu palabra. Te pedimos que sea tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo tomando el control. Permite, Padre, que nuestros corazones sean receptivos a lo que tú quieres decirnos. Llévanos siempre, Padre, a esa perfección, a ese mejoramiento en nuestra manera de caminar contigo. Porque ciertamente sabemos que todavía nos falta por aprender, pero tu palabra está aquí para que podamos sumergirnos en ella y poder nosotros aprender, enderezar nuestros pasos y limpiar nuestras vidas de cualquier impureza. Te pedimos, soberano Rey, que seas tú obrando en nuestras vidas, porque he aquí nosotros tenemos hambre de ti y solamente tú puedes saciar esa sed y esa hambre que tenemos. Te pedimos, Rey de Gloria, que tu palabra impregne nuestra vida y que podamos empezar una nueva semana con objetivo de caminar mucho mejor, de caminar diferente, de andar en tus caminos de una manera más perfecta, si podríamos decirlo así, para la gloria y la honra de tu nombre. Te damos toda alabanza, todas gracias, Padre mío, en el nombre que sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Amén. Amén. Aleluya. Yahoshua HaMashiach vive y viene pronto. Rúa Bebakalá. Rúa Bebakalá. Rúa Bebakalá. La Rúa y la prometida te dicen ven. Ven Adonai. Ven Adón. Yahushua HaMashiach. Amén. Aleluya. Bendito es Él. Amados, aquí estamos. Aquí estamos. Vea, el propósito de nuestras enseñanzas no es maltratar a nadie, no es criticar a nadie, es confirmar a nuestros hermanos en la fe de Yahoshua HaMashiach. ¿Y por qué digo confirmar? Porque la Escritura dice
luego que te hayas vuelto, ¿a qué? A la Torá, y conozcas, y camines en obediencia, confirma a tus hermanos. Y esto lo digo porque el tema que vamos a tocar hoy, yo mismo no pensaba que era un problema. Mi esposa era la que me decía, ay, yo no me siento bien con esta situación en Shabbat, en el día de reposo. Y yo, como la amo, la respeto. Porque las cosas en un matrimonio tienen que ser en amor y por amor, amor, amor. Y si no es así, es pecado. Y Elohim vio nuestro corazón y el deseo y no nos mantuvo en ignorancia, sino que reveló su palabra a nuestras vidas. Dejó que la luz nos iluminara el camino. Por eso les decía al principio, andemos como de día, con esa luz ante nuestros pies, que es lámpara a nuestros pies, la palabra de Dios, la palabra de Elohim. Y ella iluminará tu día, iluminará tu vida, tu alma y todo tu ser. Bueno, sin más preámbulos, amados y amadas, comenzamos con el título de este estudio, de esta reflexión, vamos a decirle así también. Y el título es, presten suma atención, ¿cómo guardar el Shabbat en la voluntad de Adonai? ¿Por qué este título? Porque hay muchos creyentes, nuevecitos, familias enteras que están comenzando a creer lo que está escrito, que ya no dicen más, no, la ley es para los judíos y está abolida, Cristo la crucificó. Ellos ya no piensan ni dicen esto, pero tienen que ir aprendiendo como dice la Escritura, cada Shabbat. ¿Tienes el texto ahí? Bueno, la Escritura dice a los nuevos, los nuevecitos amados, que no se les inquiete con ciertas cosas muy profundas, ¿ve? Porque ellos están comenzando nuevo y no la pueden sobrellevar. A un niño hay que darle leche, si le das carne lo pueden matar. Ahora, se espera que no sigamos siendo niños, sino que crezcamos, ¿cierto? Es lo normal. Bueno, a los nuevecitos se les manda que se abstengan de sacrificado, de sangre, de ahogado, de fornicación y de la idolatría. Porque Moshe tiene cada Shabbat quien les predique y enseñen, y ahí ellos irán aprendiendo todas las demás cosas, paso a paso. Bueno, una de ellas ahora es, ya que algunos, muchos, han aceptado que el Shabbat es una bendición, una delicia, y que Dios quiere que toda su creación guarde el Shabbat, el día de reposo. Por eso el mandamiento del Shabbat comienza desde Génesis, capítulo 1 y 2, del 1 al 3. Para todo el mundo, para todo ser creado, hasta la tierra tiene que guardar el reposo, pero el hombre no lo hace, y hay el resultado de que las frutas ya casi no tienen semillas, ya no saben como antes, no tienen los mismos nutrientes, y es producto de la desobediencia. Aún la tierra necesita reposar. Amén. Ahora bien, ¿cómo guardar el Shabbat en la buena voluntad de Adonai? Sí, lee el texto. Dice, esto está en Hechos 15, 19, dice, por tanto yo mismo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se conviertan a Elohim,
sino que les escribamos que se abstengan las cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, del estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien los predique, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas, en las asambleas. Aleluya, ahí está, ¿eh? Ahora bien, yo les invito, vamos a comenzar por el principio, porque todo tiene un inicio, todo tiene una base que sostenga nuestra fe, nuestra emuná. ¿Y qué es lo que estamos celebrando hoy? ¿De qué vamos a hablar? De Shabbat, ¿cierto? Bueno, vamos a ver cuál es la base y el fundamento del Shabbat. ¿Será que el Shabbat, su base y fundamento son los sedes, libritos de Shabbat? ¿Será que será poner el pan en la mesa trenzado y encender 2 velitas? ¿Será que eso es la base y fundamento de Shabbat? ¿Será que la base y fundamento de Shabbat es orar por los niños y desde el primogénito y por las niñas y por la esposa? ¿Será que eso es base y fundamento? ¿O será que esto es algo que nos permite la escritura como una bendición, convirtiendo cada vez más este Shabbat en una bendición para la familia? Eso es otra cosa. Pero la base y fundamento es esto. Génesis, capítulo 2, verso del 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Elohim había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Amén, ahí está. Esa es la base y el fundamento de Shabbat. El orden de la creación, comenzando desde el día 1. Amén. Ahora, vamos a dar una breve explicación del texto, porque es inquietante saber que hay muchos creyentes que sinceramente desean guardar el día de reposo, pero a su vez procuran hacerlo bajo sus propios criterios, preceptos y opiniones que van de la mano indiscutiblemente en su propia voluntad y deseo. Aquí es donde me quiero detener y presentar de manera directa el asunto en cuestión, o una de ellas, porque pueden haber varias, no solamente es esto. Y para esto comenzaremos haciendo preguntas referente al asunto en cuestión. Así que comencemos. Abran bien sus oídos. Yo voy a comenzar con esta pregunta. ¿El tener relaciones sexuales en el Shabbat es permitido o está prohibido en las Escrituras? Aleluya. Amados, el tener relaciones sexuales en Shabbat, ¿está prohibido o no está prohibido? Esta es una pregunta a los matrimonios, a los que están casados y casadas, les hablo, e inclusive a los que tengan compromiso, pero todavía no han llegado al matrimonio, y son hombres, mujeres, jóvenes de fe.
de emuná. Pues esta bendición que vas a escuchar es para ti y para nosotros también. Amén. Vea, yo me alegré mucho en mi corazón cuando experimento que el Ruach de Elohim que está en nosotros nos deja sentir y nos confirma que lo que estamos haciendo es correcto. Y para confirmar esto, hemos ido a los originales en el hebreo, en la interlineal, y hemos confirmado, sin haber llegado allí, lo que la Ruach HaKodesh ya nos había dado. Y eso es muy lindo. Eso me dice que no estamos solos, que Dios verdaderamente está con nosotros y es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¡Aleluya! Entonces, amados, respuesta. Para contestar esta pregunta, yo espero que tomen nota, porque voy a dar textos que son clave y tienen que ir ahí al pie de la letra para que entiendan y no pierdan esta revelación que recibimos en el Ruach mediante su palabra, ¿ok? Bien. Para contestar esta pregunta, tenemos que indagar en la Torá. ¿Cuáles son o cuál es la condición de un hombre y una mujer que tienen relaciones sexuales dentro del matrimonio? Claro está. ¿Qué dice la Escritura al respecto? ¿Cuál es la condición actual después de haber tenido emisión de semen en el acto? ¿Soy claro o más claro? Yo pienso que no puede ser más claro, ¿cierto? No puede ser más claro, más gráfico, porque habrán niños que... Sí. Para esto, yo les invito a ir al libro de Levítico, Vayikra. Levítico capítulo 15, verso 18. Levítico capítulo 15, verso 18. Y ahora ustedes mismos comenzarán a darse la respuesta. Sí, pero... Si un hombre se acuesta con una mujer y hay emisión de semen, ambos se bañarán en agua y quedarán inmundos hasta el atardecer. Bien. La versión de mi esposa dice hasta el atardecer. En la mía dice hasta el anochecer. Pero al caso anochecer y atardecer van de la mano. Uno precede al otro. Y la conclusión es la noche. Laila. Su nombre, si un hombre va a la cama con una mujer y tiene relaciones sexuales, ambos se bañarán en agua. Ellos estarán inmundos hasta el anochecer. Hasta el anochecer. Levítico 15, 18. Bueno. Hasta aquí estamos conociendo que el hombre y la mujer, después de haber tenido relaciones sexuales, se encuentran en un estado de impureza. Sin embargo, no en un estado de pecado. ¿Qué les parece? Se puede estar en un estado de impureza y no estar en pecado. El pecado te lleva a la muerte, pero el estar en estado de impureza de manera natural, porque Él lo estableció, no te lleva a la muerte. Es una consecuencia de una acción que es permitida por Elohim dentro
del matrimonio. ¿Ves? Es como ahora mismo, yo puedo hartarme de comida y me llené, estoy en un estado de sociedad, estoy satisfecho, estoy lleno, no estoy vacío. Pero esto no es malo, esto no es pecado. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuándo es que esto puede volverse pecado? ¿Cuándo es que esto realmente lleva a condenación y a muerte? En el transcurso de toda esta historia que estamos estudiando, nos vamos a percatar de qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer. Especialmente en Shabbat. Pero esto es aplicable para cada una de las fiestas que en el año guardamos y las celebramos para nuestro Elohim, para su majestad. Amén. Ok. Sigamos entonces. Este estado de impureza es muy parecido al estado de impureza. Disculpen. Este estado de impureza es muy parecido al estado de impureza, sí, pero no pecaminoso, que la mujer suele tener cada mes cuando le llega la menstruación, que en hebreo es nidá. Menstruación es un estado de impureza, porque la mujer está destilando, desechando el residuo de lo que su cuerpo no necesita, y son células muertas y cosas que ya no son buenas, o sea, que no debe de permanecer en el cuerpo, o se enferma, se pudre por dentro, literal. Entonces, a este estado, Elohim, la Torah en el hebreo, es conocido como nidá, que quiere decir en español menstruación, pero que esto es un estado de impureza para la mujer. También es conocido en la cultura israelita, judía, como Taharat HaMishpachá. Esto es una acción que toma la mujer para mantener su familia pura, aunque ella esté en ese estado, sin pecado. Por eso se le llama Taharat HaMishpachá, que quiere decir pureza familiar. Y esto es algo que cada mujer tiene que llevar en su conciencia mensualmente, si realmente quiere que el Todopoderoso habite en su casa. Hay muchas personas que dicen: Dios está conmigo, Dios está en mi casa, Elohim está en mi casa, pero se conduce como una mujer impura, inmunda. Entonces, sencillamente, se está mintiendo y se está engañando a sí mismo, porque Elohim no habita en medio de la inmundicia. Él no habita, y lo ha dicho. Al pueblo de Israel le advirtió: si no quieren morir, bueno, más adelante van a ver quién es nuestro Elohim. Y es que Él es tan santo, tan puro, tan limpio, que no tolera en su presencia este tipo de estado ni condición. De hecho, cuando el pueblo estaba en el desierto, que tenían que organizarse, Elohim dio instrucciones, y una de las cosas que les dijo, no recuerdo dónde está escrito realmente, puede ser que esté en Levítico o en Números, donde Elohim dijo al pueblo que para hacer sus necesidades tenían que salir del campamento. O sea, ellos tenían que salir del campamento con ciertas herramientas para cavar la tierra, que ellos hagan las necesidades ahí y después lo tapan, para después, creo que tenían que bañarse, si no, simplemente limpiarse, entrar otra vez a lo que es el campamento. Y en el pasaje dice: porque yo estoy en medio de ustedes. Y paso entre Entonces, ustedes. si yo estoy en medio de ustedes, no
quiere inmundicia. Y ya sabemos que lo que nosotros votamos al hacer nuestras necesidades es inmundicia. Ni nosotros mismos soportamos eso, porque ya queremos como deshacernos de eso de una vez, que queda la de Elohim, que es puro y limpio. Entonces es ahí donde ciertamente tenemos que tener en cuenta que Elohim exige ciertamente que seamos limpios. Dentro de un rato vamos a ver que a cada rato, o sea, había momentos específicos donde Elohim mandaba al pueblo a purificarse. Y a lavar su ropa, eso está diciendo el hermano. Y muchas veces incluso vemos que lo que va a pasar en ese momento es justamente un encuentro con Él. Lo podemos ver, por ejemplo, lo vamos a ver, pero lo voy a mencionar por encimita. En el caso de Josué, cuando tenían que cruzar el Jordán, tú me dirás, Kerwin, pero ¿qué tiene que ver cruzar el Jordán con encontrarse con Elohim? Pues sí tiene que ver, porque Él es el que iba a abrir el Jordán para que el pueblo pasara. Tal cual. También cuando iban a juzgar a Acán por su pecado después de la guerra en Jericó, que por causa de ese pecado el pueblo fracasó una vez frente al ejército de Jai. Elohim le dijo a Josué: dile al pueblo que se santifique, porque les voy a revelar quién es el que ha causado la derrota. Wow. Entonces es un acercamiento. E incluso en el tiempo de Moisés, en Éxodo 19, vemos que Moisés le dice al pueblo: santifíquense, porque nos vamos a encontrar con Elohim en el monte. Y fue en el día en el que Elohim entregó las 10 palabras, que son lo que conocemos como los 10 mandamientos. Aleluya. Entonces, cuando hay encuentro con Él siempre exige eso: santifíquense. Y podemos ver una sombra incluso de eso. Moisés en la zarza ardiente, él bien podía haberse acercado a la zarza y escucharlo a él y ya. Pero le dijo: quítate las sandalias, porque el territorio que estás pisando es territorio Kadosh, territorio santo. ¿Y qué quiere decir Kadosh y santo? Apartados, separados de toda contaminación e impureza. Exactamente. ¿Y qué cosa, o sea, en la vestimenta de alguien, qué es lo que más tiene inmundicia o impureza? Los zapatos, las sandalias, porque es el que está en contacto con el piso y tú no sabes qué cosas pisaste. Bueno, ahora que tú tocas ese tema, esa es la razón por la cual Yahushua Mashiach, en la noche que tuvo la última cena con su Sheliá, con sus discípulos, le lavó los pies. Y les aclaró: ustedes todos están limpios, pero tienen que lavar sus pies. Porque creo que fue Pedro que dijo: no, Adón, no me lavarán los pies. Si no te lavo los pies, no vas a tener conmigo ni parte de mi reino. Entonces báñame completo. No necesitas bañarte completo, porque vosotros estáis limpios. Pero los pies vuestros están pisando diariamente y son rociados por la inmundicia de este mundo. Exactamente. Entonces, por eso el mismo Elohim le dijo a Moisés: quítate las sandalias y después hablamos. Y a Josué se lo dijo también. A Josué también se lo dijo. Entonces, esas son sombras de purificación que tenemos que entender. Y fíjate, yo no lo había pensado, el tema de que Yeshua lavó los pies a los apóstoles. Y ciertamente él sabe por qué lo hizo. Pero bueno, vamos a seguir con el estudio. Amén. Bueno, si una mujer tiene flujo y el flujo de su cuerpo es sangre, ella estará en su estado de nidad por 7 días. Ahora, cualquiera que la toque estará inmunda hasta el anochecer. Vayikra 15:19, Levítico 15:19. En el hebreo, la palabra impureza para el hombre es tamé. Tamé. Para el hombre, esa es la palabra. Ahora, tumá para la mujer. Para el hombre es tamé, para la mujer es tumá. Estamos hablando en términos hebreos y ahora le voy a dar la explicación en castellano lo que significa. Y esto significa estar contaminado, específicamente en un sentido
ceremonial y moral. Amados, estamos hablando de un día y para un día que Elohim desde el principio, desde Génesis, separó del resto de los días de la semana. Y lo declaró suyo. Ajá, y lo declaró suyo. Kadosh, apartado. El Shabbat, el único día que en el hebreo realmente tiene nombre. Todos los demás días se mencionan como día 1, comenzando del domingo, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y el séptimo es Shabbat. Y fíjense que Shabbat, vamos a retomar ese término, ciertamente se traduce como el día de reposo y no está mal. Y la palabra Shabbat como tal significa cesar, o sea, detenerse. Pero ¿es detener qué? Porque esa es la pregunta, o sea, ¿qué es lo que voy a detener? ¿En qué tengo que cesar? Y entendemos que cuando buscamos mandamientos referentes al Shabbat, al día de reposo, que lo vemos pues en las escrituras por todos lados, podemos darnos cuenta que se trata de una sola cosa, y es de enfocarnos en el Todopoderoso. O sea, el día de reposo consiste en pasarnos el chip o el switch, y ya no estamos pendientes de los afanes de este mundo y de los placeres de nosotros mismos, sino que estamos enfocados en el Todopoderoso. Por eso Él dice, santifique mi santuario, yo Yahweh. Cuando Él dice, este es el pacto Él dice que el Shabbat es un pacto entre Él y su pueblo. Lo vamos a ver ahora. Eso nos hace distintos. Mientras en el mundo está lo suyo, en sus afanes, en sus placeres, nosotros no estamos en lo nuestro, que es deleitarnos en el Todopoderoso. Entonces, el deleite sí, todos los días lo tienes que procurar, por supuesto. Tú tienes que apartar un tiempo siempre, 1, 2 horas, para estar en su presencia y deleitarte en Él. ¿Ves? Derramar tu corazón, abrir tu corazón, simplemente rasgar tus vestidos también en cuanto a temas de pecado, si hay un carácter de pecado ahí. Simplemente estar en la presencia de tu Padre para que tú así lo puedas conocer. Aleluya. Pero hay un día que es como el más alto. Elevado. Y la Biblia habla de que es un Moed cuando lo buscas en el hebreo original. Bueno, ahí vamos allá. Y eso, bueno, tiene que ver con una cita, pero bueno, ya vamos a hablarlo, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que es muy importante entender que el Shabbat no es cualquier día. El Shabbat es un día diferente. Sí. Y no es algo que empezó con Moisés. Eso empezó desde el principio. Adán guardó Shabbat, Noé guardó Shabbat, Abraham cuando se topó con Elohim guardó Shabbat, Enoc, que sabemos que caminó con Elohim, también guardó el Shabbat. O sea que el Shabbat no es algo que empezó con Moisés y eso es la ley y ya. El Shabbat es parte de la creación. Así como el cielo y la tierra todavía existen, así como la ley del universo está en función, así como el aire, el oxígeno, los árboles, las hierbas, así como tú y yo estamos vivos, así como la comida sale de la tierra, así como los pájaros siguen volando, así como los peces siguen nadando en los todo lleva su curso. Así como las piedras están ahí puestas en la creación, así como tú estás contemplando la creación, así mismo está vigente el Shabbat, porque ciertamente es parte de lo que Elohim hizo. Él no hizo el Shabbat para los judíos nada más, Él lo hizo por causa del hombre. Diga. Una opinión, Rey Kelly. Creo yo que, recordando las escrituras, el primero que guardó el séptimo día fue nuestro Dios, porque dice que el día hizo los cielos y la tierra y toda la creación del séptimo día. Mira,
Excelente. Eso es tremenda, wow. Porque Yo ni lo había visto así. Y mira, excelente aportación, porque ciertamente él nos dio el ejemplo. él nos dio el ejemplo. Él marcó la pauta. Él dice, bueno, este es el día. Él terminó de hacer todo lo que hizo y dijo, bueno, este día ceso. Ya terminé mi obra. ¿Ves? Entonces tiene sentido y es muy bueno lo que dijo nuestra hermana, porque ciertamente él marcó la pauta. Él dice, bueno, yo ceso. ¿Ves? Entonces el mismo hombre que es Adán mira a su creador y hace lo mismo. Y sabemos muy bien que nosotros fuimos llamados ¿a qué? A imitar a Elohim como hijos amados. Amén. Hay que imitarlo a él. Y Yeshua, que es nuestro Mesías, él guardó Shabbat. Él nunca sale diciendo que él tenía la costumbre de ir a la sinagoga todos los días de Shabbat. Entonces, si él tuvo esa costumbre, nosotros también tenemos que tener esa costumbre. Nuestro Mesías no es ni griego, ni americano, no es italiano, no es romano, no es corintio, no es de Tesalónica, él no es chino, él no es japonés, él no es venezolano, él no es cubano, él no es haitiano, él no es gringo, él es judío. Él nació en la tribu de Judá. Él nace en Israel. Nació en Belén y él es Israel. Y nosotros estamos exaltando a quién, adorando a quién, creyendo en quién, en el Elohim, en el Dios de Israel. Y en su Mashiach. Y entonces, si es de Israel, entonces vamos a ver qué fue lo que le dio Israel. Amén. Para que yo lo pueda guardar. Y bueno, ese debería ser la tendencia de todo aquel que cree en él. Amén, amén. Excelente aclaración que dio mi esposa y remató la hermana Gladys con esa pregunta. Sí, wow, está tremenda esa respuesta. Bien, ella dijo que el primero que guardó el Shabbat fue nuestro Elohim. Y es así. Y si él lo hizo, entonces y lo dice, verdad que lo dice. Y Elohim reposó, o sea, fue él el primero. Y después de él, por ir para abajo, todo el mundo tiene que andar en fila india. Sí. Literalmente. Bueno, el tema de la pureza y de la impureza. Ya dijimos que en hebreo, tamé es impureza para el hombre y tumá es la impureza para la mujer. Ahora, en el Strong, en la interlineal, hemos investigado que esta palabra tamé o tumá quiere decir estar contaminado. En definición, mancillar, contaminar, corromper, declarar, envilecer, inmundicia, inmundo, profanar y violar. Este es el estado del hombre y la mujer que se encuentra cuando tiene relaciones con su esposa y hay emisión de semen. Por esa razón es que está prohibido tener relaciones sexuales en el día de Shabbat, que es Kadosh y que es santo y que es para Elohim, aunque fue creado por causa nuestra. Recuerden lo que yo les decía al principio. Fuimos creados por Él, para Él y para los propósitos de Él, no para los nuestros. Él, en su eterna bondad y amor, nos hace disfrutar y hace que nuestro servicio, amor y entrega a Él sea realmente servicio, amor y entrega para nosotros mismos. Por eso que el Salmo 19 dice David, porque tu ley es dulce como la miel y más preciada que el oro, y que tu siervo es aconsejado que en guardar los mandamientos, tenemos gran recompensa. Mira tú. Entonces, para la mujer es tumá, inmunda,
por 7 días. ¿Por qué? Por su estado de nidad, de la menstruación. Días, pero no significa que está en pecado. Y eso hay que aclararlo. La mujer cuando está en ese estado está inmunda. Sí está inmunda, porque está depurando, pero no está en pecado. O sea, es una inmundicia ceremonial. O sea, es como decirte que en ese estado debería una mujer apartarse, ¿verdad? Y no estar, ¿cómo decirlo? En el sede, en la boda, dirigiendo. Exacto, como enseñando, o qué sé yo. O tocando las cosas santas, cada dos, que son para presentar el oído. Exactamente, lo has dicho. Así es. O sea, en ese tiempo ella por ejemplo, ahora mi esposa está sentada aquí, ella no está en ese estado. Cuando ella está en ese estado, ella ni sale en la cámara. Porque respeta. Porque ama y respeta su casa. Porque quiere que Elohim continúe aquí en este hogar, en nuestros corazones, en nuestras vidas y en su esposo. Y en ese estado tampoco estoy con él, porque entonces lo contamino a él. Y entonces ahí es donde no estoy preservando la pureza en mi familia, porque me estoy haciéndome una con él en un estado el mundo impuro. Que de paso, Elohim es tan sabio porque en ese momento, bueno, por lo menos a mí no me dan ganas de nada de eso, o sea, no quiero nada de eso, yo quiero estar quieta, pasar mi proceso en paz y bueno, hacer mis quehaceres, sí, pero estar como en esa tranquilidad. Es un tiempo para nosotras, las mujeres, porque estamos votando algo que bueno, hay que votar y necesitamos nuestro espacio, nuestro momento, ¿ves? Y ya después, cuando ya acaba el periodo, voy y le agradezco a Elohim por ese proceso que inició en mi cuerpo, porque está empezando un ciclo, en lo que sería el ciclo de nosotras. Gracias porque estoy saludable y puedo pasar por mi proceso de ciclo menstrual, y bueno, uno como que dice, le pide al Elohim que santifique su cuerpo, pues, y todo eso. Pero es eso, o sea, ese no es el momento para ni estar con el marido, y mucho menos estar en las manipulando las cosas santas que son dedicadas a Elohim, para la boda, para el servicio a Elohim. Ciertamente, quizás algunos se pregunten, bueno, pero bien, estamos hablando de si tener relaciones en Shabbat, sí, pero todo esto se involucra, porque al tocar la mujer tiene un estado de impureza que es natural, y el hombre cae en un estado de impureza de manera natural también cada vez que esté con su esposa. No importa si es Shabbat o no, está en un estado de impureza. Sí. Pero fuera del Shabbat. Pero no es pecado. No es pecado. Fuera del Shabbat no es pecado. Quiero que entienda, fuera del Shabbat la relación sexual en el matrimonio es una bendición. Es una delicia, yo me deleito, lo disfruto. ¿Ve? Es una bendición. Aleluya. Y es como decir, la consumación de nuestro amor, el resumen de nuestro amor. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué hablamos de que no se debe tener relaciones sexuales con la esposa en Shabbat? Bueno, ya hemos demostrado hasta aquí, porque cae en un estado de impureza, y eso no es lo que Elohim quiere en su día, en el Shabbat, no en los 6 días a la semana. Como yo le decía a un hermanito, ok, tú puedes tener relación con tu esposa y no es pecado y es una bendición, pero ¿por qué hacerlo en Shabbat? Si tienes 6 días, ¿por qué tiene que ser el Shabbat en el día del Adón? Bueno, hay razones y son espirituales que están en la persona y tiene que ver con la oscuridad, con la José, con las tinieblas y no con la luz. Pero más adelante voy a estar revelando estas cosas. Bien, Tumá, es inmundicia para la mujer por su estado de nidad y todas estas cosas. Ahora bien, vayamos al profeta Isaías. ¿Y cuál es el consejo
y veamos cuál es el consejo que Elohim nos da mediante su profeta referente a su día apartado, Kadosh, que es el Shabbat. O sea, que Elohim, que es sabio, nos habló mediante su profeta, su David, para decirnos cómo debemos de guardar el Shabbat. Disculpe, pero un momentico aquí. Aquí está. Oh, se me fue un poquito. Aquí, gordito, aquí está. Sí. Ok, este es el profeta Isaías. Ajá, ahora sí. Veamos Isaías 56 del 1 al 8. Ok, Isaías 56 del 1 al 8 dice lo siguiente. Aquí está lo que dice Yahweh. Observen la justicia, hagan lo bueno, porque mi salvación está a punto de llegar. ¿Quién es la salvación? Yeshua. ¿Ok? Y mi misericordia de manifestarse. Bendecido es el hombre que hace esto, y el hombre que la abrace firmemente. ¿Qué es lo que hay que abrazar y qué es lo que hay que hacer? Bueno, que guarda el Shabbat y no lo profana. O sea, que el Shabbat puede ser profanado. ¿De qué manera? Eso es lo que estamos investigando. Y se mantiene guardando ¿qué? La Torah. O sea, que si la Torah te da un consejo, hay que prestar suma atención y ponerlo en práctica en nuestra vida. Eso es guardar la Torah. Ahora bien, un extranjero que se une a Yahweh no debe decir, ¿por qué menciona al extranjero? Porque el Shabbat es para toda la humanidad, no es solo para el pueblo de Israel. Elohim espera que todo ser humano guarde el Shabbat, así como él declaró que la tierra debe guardar su día de reposo también. Ahora, el extranjero. Yahweh me separará de su pueblo, dirá cualquier extranjero, porque no se considera Israel. Asimismo, el eunuco no debe decir, yo soy un árbol seco. ¿Y quiénes son los eunucos? Son aquellos que están solos, que no tienen familia, que no tienen esposa. Yahweh piensa en todo y en todos. Habla del extranjero, habla del eunuco. El eunuco se conoce que son hombres que le quitan su dignidad, su masculinidad, para servir a un rey o a una reina, cosa que no se debe hacer. Pero en efecto es un hombre solitario. ¿Por qué? Porque no tiene familia. Bueno, el apóstol Pablo fue eunuco entonces, porque él nunca se casó. ¿Ve? Se dedican solo a qué? A algo. Y a lo mejor que se puede dedicar un hombre y una mujer es a servir a Elohim. Ahora bien, así dice Yahweh al eunuco. En tanto al eunuco que guarda mi Shabbat, que escoge lo que me agrada y se mantenga firme en mi pacto, ¿ve? En mi pacto, en mi casa, dentro de mis muros, yo le daré poder y un nombre, un lugar honorable, mayor que de mis hijos e hijas. Yo le daré un nombre eterno, eterno, que no será cortado. Amado, mire qué lindo está hablando el Eterno, y le está hablando no al pueblo de Israel, le está hablando a las naciones, a los extranjeros, a los solitarios. Él quiere darte un lugar en su casa,
y eterno, quiere que vivas eternamente con Él. Ahora bien, y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh, estos son los extranjeros que lo aman, que se unen a Yahweh, y al unirse a Yahweh se unieron a Israel. Son quitados del olivo silvestre y llevados, injertados en el olivo original. ¿Que quién es el olivo original? Abraham, Isaac y Jacob, Israel. Ahora bien, dice, sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. ¿Y por qué menciono ofrendas quemadas? Mucha gente malinterpreta esto. Tu oración, tu dedicación es una ofrenda a Elohim, es una ofrenda de fuego que sube a su presencia. No crea que cuando habla de sacrificio y ofrenda te está hablando de matar un animalito. No en todos los casos es así. Y en él está hablando de esta ofrenda que yo te estoy mencionando. Oración, cánticos, alabanza, dedicación, entrega, rendirse a Él. Este es el sacrificio que Elohim desea, ama y recibe, y que no necesita ningún templo para ofrecerle esto al Elohim Todopoderoso, al que está sentado en el trono, y al Cordero su Hijo, que es digno. Dice, los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Yahweh Elohim dice, el que reúne a los cautivos de Israel, hay otros que yo reuniré, aparte de lo que ya he reunido. Está bien. No sé por qué eso. Y para cerrar con el profeta Isaías, veamos Isaías 58, del 13 al 14. A ver qué dice el profeta Isaías. No hay más. Isaías 58, versículo del 13 al 14. Dice así: si retraes tu pie en Shabbat, mira cómo empieza el profeta, con una advertencia y una exhortación. Si retraes tu pie en Shabbat, de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh. ¿De quién es el Shabbat? Dice que es de Él. Dice, si te retienes de perseguir tus propios intereses en mi día, o sea que no pienses en ti, no pienses en tu deleite. Tu deleite debe ser el deleite de Yahweh, que es santo, es kadosh, apartado y es puro. Si llamas al Shabbat una delicia, el día Kadosh de Yahweh, digno de honrar, entonces lo honrarás, no haciendo tus cosas usuales. ¿Cuáles son las cosas usuales que hacemos? Trabajar, hacer negocios, hablar de cosas que no tienen nada que ver con las escrituras y tener relaciones sexuales con nuestra pareja. Esas son cosas usuales y no quiere decir que sea pecado, pero se vuelve pecado en un día especial como Shabbat si te atreves a hacerlo. Y no precisamente tiene que estar tu esposa en Tarata, en Nidá. Si lo haces en Shabbat, usted está pecando, transgrediendo. Por eso la Escritura revela y la interlineal
en el contexto original hebreo, de que es transgresión, violación de la ley. Dice, no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ello. Si lo haces, encontrarás delicia en Yahweh, y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Isaías 58, del 13 al 14. Esta versión dice: si por causa del día de reposo apartas tus pies para no hacer lo que te plazca en mi día santo, mi día apartado, o mi día Kadosh, para no hacer lo que te plazca en mi día Kadosh, y llamas el día de reposo delicia, el día de reposo, el día santo de Adonai, honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, que es lo que estaba diciendo el rey, que tiene que ver con hacer de las tuyas, pues, o sea, algo que para ti, puedes hacer tus, cuadrar tus cosas usuales, como que si fuera un día más. Entonces ahí dice, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer. O sea, no se trata de que te complazcas a ti mismo. No se trata de que, yo, bueno, en este día de Shabbat, bueno, hoy es el día para pasar el día durmiendo, por ejemplo. No es el momento para eso realmente. Sí, puedes tener un lapso de tiempo para descansar y cerrar los ojos, tuviste una siesta, está bien. Pero tomar todo el día para eso no es la Eso idea. no es guardar el Shabbat. Entonces, si tú lo haces, estás buscando tu propio placer. Ahora, plantamos una pregunta. Aquí está diciendo, no buscando tu placer. ¿Quién es el que haya placer en las relaciones sexuales? ¿Eres tú o Elohim? ¿Quién es el que se está deleitando y quién es el que realmente haya placer en ese momento? Y ¿Acaso más, es Elohim el que está ahí deleitándose ahí? o el que es recibe tu gloria. ¿Quién pareja? se le da gloria a Elohim? Entonces cuando tú te pones a ver, ahí es donde está la frase clave, porque no debo buscar mi placer, pero ¿a qué te refieres con eso? Y es ahí donde te tienes que sentar con el Eterno. Muéstrame qué es lo que tú estás diciendo aquí. Porque tú me estás diciendo que me deleite, pero a la vez que no busque mi propio placer. Entonces, ¿cómo me debo deleitar en este día? Y es donde yo les digo, y lo vuelvo a decir, el día de Shabbat es para enfocarse en el Eterno. El enfoque es Él. Él es el motivo por el cual guardamos el Shabbat. Si Él piensa en nosotros como seres humanos, nos cansamos, necesitamos una pausa. La vida es muy cara, hay mucho corre-corre, sí. Pero Él dice, aparta este día, desconéctate de lo terrenal y conéctate con lo celestial. Ese es el llamado del Shabbat. Entonces me van a decir que Olvídate de los biles, de las preocupaciones, de los negocios. de las deudas. Entonces tú me vas a decir a mí, Olvídate de todo. que estando en ese acto, tú estás cantando una alabanza. Tú estás diciendo aleluya, aleluya. No, ¿qué pasó? No. O sea, vamos a hablar claro, como dicen en mi país, claro y raspado. Me van a decir a mí que en ese momento tú estás teniendo la mente en lo que dice la Torah. Tú me vas a decir que en ese momento tú me estás diciendo que tú estás cantando una alabanza. Yo entro al lugar más santo. Eso es lo que tú estás cantando en ese momento. No, claro que no. Entonces ahí es donde tú te das cuenta, 1 más 1, 2. No todo va a estar escrito negro sobre blanco en las escrituras.
Elohim nos dio la capacidad y nos dio el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que aprendamos a escudriñar las Escrituras. Por eso Yeshua le dijo a los fariseos, escudriñan las Escrituras porque me parece que en ellas encuentran vida eterna. Y son las que dan testimonio. Y son las que dan testimonio de mí. Entonces ahí está diciendo, no buscando su propio placer. Entonces plántate la pregunta, no busco mi propio placer, pero él está diciendo que me deleite, que sea una delicia para mí. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Cómo es esto? Y es ahí donde el Elohim mismo por su palabra te va a guiar. Ahora bien, buscar su propio placer no es permitido en Shabbat, es buscar el placer en Elohim en su día Kadosh. Exactamente. Es muy diferente, entonces, ahí aunque se escriba parecido. Es ahí donde tú te sientas y empiezas a recordar todo lo que ha hecho por ti, empiezas a entender quién es Él, empiezas a leer su palabra y empiezas a entender los muchos misterios de Él. Ajá. Es ahí donde entiendes y puedes hasta salir hacia la naturaleza y decir, wow, Elohim, todo lo que tú has hecho es perfecto. Perfecto. Es enfocarnos en Él. De verdad. Quiero advertir algo, porque hay personas... Sí, dale. Es necesario eso, porque esto de no buscar los propios placeres, cuando yo he hablado con personas que yo les digo esto y me dicen, no, pero comer es entonces placentero, entonces no comemos entonces, Cierto. No se trata de eso. Es más, nosotros no deberíamos comer por placer, deberíamos comer con conciencia sabiendo qué es lo que es bueno y malo para mí. Así se come. Y es consejo de Elohim. Entonces no se debe comer por placer, porque si no nos dejamos llevar y pecamos y cometemos gula. Y nos enfermamos también. Sabemos que la gula es pecado. Muchas veces nos enfocamos en la borrachera, no te emborraches, no tomes alcohol, pero déjame decirles que no comas tanto, porque entonces caes en gula. Y la gula también es pecado, el Padre no le agrada la gula. Y saber qué comer. Entonces, es muy importante. Es importante entender eso, hacer un equilibrio. Nosotros no comemos por placer, comemos teniendo conciencia y escuchando nuestro cuerpo que necesita. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué nos alimenta? ¿Qué nos nutre? Entonces, yo voy, busco la proteína, busco el carbohidrato, busco los vegetales y como en porciones necesarias que nutren mi cuerpo. Así se come. El placer sexual es algo que tú te puedes abstener por unos días. Hay gente que tiene toda la vida y no ha tenido sexo y no se ha muerto. Entonces, ¿por qué en Shabbat no me puedo abstener para enfocarme en el Elohim? No, los eunucos. Porque ciertamente hay gente que pasan años absteniéndose de eso para agradar al Padre, esperando, por ejemplo, una pareja idónea para ellos. Entonces, si hacen eso, es porque sí se puede uno abstenerse. Claro que entonces, sí se puede. me van a decir a mí, no, es que yo lo tengo que hacer. Entonces, eres un animal, discúlpame que hable así. Si te sientes ofendido, perdóname, porque los animales se dejan llevar por el instinto, lo sienten y lo hacen, pero tú te puedes controlar. El Elohim le dijo acá, que el pecado está a la puerta, pero tú lo puedes dominar. Tenemos un espíritu de poder, el Ruach es de poder, amor y dominio propio. Entonces yo me puedo dominar en Shabbat y decirle a mi carne, ¿sabes qué? El enfoque es en Elohim. Yo voy a exaltar a mi Padre, voy a dedicar el tiempo a estudiar las Escrituras y si tengo hijos los involucro en esto que estoy haciendo. Hay demasiadas maneras para poder entonces hacer que el Shabbat sea un momento ameno. Porque no necesito estar pegada ahí, no, yo puedo, si tengo los niños, los involucro, ven acá, vamos a leer las Escrituras, les he hecho el cuento como se le echan los cuentos normalmente. Eras una vez, por ejemplo, un hombre que se llamaba Noé. Y le pintas un barquito. Y le pintas un barquito con los animalitos y todo eso. O sea, hay muchas maneras de hacer las cosas. Pero nosotros no comemos por placer, porque si no, entonces por eso estamos como estamos, obesos, llenos de tantas cosas en nuestro cuerpo y no sabemos comer. Comemos por
una cuestión de escuchar al cuerpo y darle al cuerpo lo que necesita. Yo quiero decir algo referente a eso que acaba de decir mi esposa. Y esto es algo que yo experimenté y lo sufrí. A mí me dio un girestrón. Pero ¿saben por qué me dio eso? Por la mala forma de alimentarme. Porque comía por placer lo que me gustaba y punto. Y no comía cerdo, pero llenaba las cosas de azúcar y pan por todas partes y dulce de todo tipo y a cualquier hora. Hermano, era un desastre mi alimentación. Pero Elohim me dio una lección, yo reaccioné y me trajo a mi esposa, que es la mejor chef que he conocido. Ay, bueno, tú estás sabes. Ahora bien, miren, mi esposa mencionó los niños y eso, porque hay personas que se han atrevido a decir, no, entonces hay que estar leyendo así en el chaval la Biblia. ¿Quién dijo eso? Entonces a mis hijos no los puedo atender y las tiro ahí, pero ¿quién dijo eso? O sea, que mezclan una cosa, la leche con la magnesia, y no es así. Todo es un programa, pero dentro de lo establecido, dentro de lo que glorifica nuestro amor. Y el tema, les recuerdo, es tener sexo en el Shabbat con nuestra cónyuge. ¿Es permitido o no? Bueno, ya estamos entendiendo que está prohibido. Y si alguien cree que no se hizo mención de esto, espera y verás. Miren lo que le voy a leer aquí ahora. Les invito a escuchar la palabra de Elohim en boca de su siervo Moisés. Éxodo capítulo 19, verso 15. Éxodo capítulo 19, verso 15. ¿Lo tienes? Entonces Moshe dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, o sea, santifíquense y no se acerquen a mujer. Ahí está. Mira lo que le dice Moisés: no se acerquen a mujer. ¿Por qué razón? Porque Elohim va a descender. Elohim va a habitar en medio de ustedes y les va a hablar directo al corazón. ¿Qué pasa en Shabbat? ¿Delante de quién nosotros nos presentamos en Shabbat? ¿Delante de nosotros mismos? ¿Delante del pan y del vino? ¿Delante de las velitas? ¿Delante de un librito, un CD ahí de rezos? No, eso no es el Shabbat, lo dije al principio. Esos son adornos y costumbres que se nos ha permitido en el Shabbat. Uno de los mandamientos son las costumbres, que son buenas y no hay que desecharlas, son hermosas. Yo en Shabbat, yo bendigo a mi esposa y le digo: Isehayil, mujer virtuosa. Y si tuviera hijos, los bendigo con la bendición que se bendijo a Efraín y a Manasés, y a las hijas con la bendición que le dio Elohim a Miriam, la madre, mujer que trajo fue el puente para que naciera el Mesías. Miriam, o Lea, Rahab, Ruth, Débora, Esther, mujeres que marcaron la historia. Y yo quiero que mis hijas sean como ella y las bendigo, que la bendición de estas hijas de Elohim te alcance también a ti. Y eso es una costumbre que hacemos en cada Shabbat. Y que el nombre de Yahweh estén escritos sobre ellos. Llevaré Jejá, Yahweh Beishmereja, Yahweh Panabeleja Bijuneja. ¿Ve? Entonces, esa bendición, ¿ve? Que se hace en Shabbat. Ahora es una costumbre. Ahora bien, en Éxodos 19:15 dijo Moisés: no se acerquen a una mujer. Y si leen los versículos anteriores y los restantes,
está hablando de que Elohim va a ser presencia en medio nuestro. ¿Y eso por qué? Bueno, ojo, la razón por la cual Moisés aconseja al pueblo de no tocar mujer es para evitar el estado de tamé o tumá. Tamé para los hombres, tumá para las mujeres. Recuerden, al principio hablé de esto, que quiere decir impuro, inmunda e impura. Impuro, inmunda. Y la razón es porque todo hombre y mujer se iba a presentar delante de Elohim en su moedín, que quiere decir moedín, fiesta. Es una cita con el Elohim, y el Shabbat es una cita, es una señal y es un pacto. Para que piensen lo que piensan, no, eso fue allá cuando aquel día, no. El Shabbat es una cita con Elohim. El Shabbat es una señal y el Shabbat es un pacto. Isaías 66 del 23 al 24, anótenlo. Isaías 66 del 23 al 24, y lo voy a leer, dice así. ¿O tú lo tienes? Me iba a aportar algo. Ok, aporta algo y después lo leo. Ciertamente ahí vemos en Éxodo 19 que había una preparación, porque ciertamente el pueblo se iba a encontrar con Elohim prácticamente, o sea, era una cita con él. Y por eso sale la palabra moedín, que es lo que iba a decir al principio y ahora lo estoy tomando. Si leemos lo que pasó en Éxodo 19 y creo que Éxodo 20 incluso, todo se conecta. Vamos a entender en qué moed estaban ellos, en qué cita específicamente estaban ellos. Y era lo que le llamaban, o lo que llaman hoy en día, o lo que se conoce hoy en día como Pentecostés, Shavuot. Porque él les dijo, prepárense, no se acerquen a mujer, santifíquense. Y después en el capítulo 20, estas son las palabras de Adonai. Y empieza él a dar los 10 mandamientos. Y entonces les estaba dando que las instrucciones, la Torá al pueblo. Y eso es lo que pasaba en Pentecostés, como se conoce hoy en día, pero realmente su término correcto es Shavuot, que es el término hebreo, era en Shavuot. Entonces vemos que ahí él estaba dando la Torá a su pueblo. Y sabemos en el libro de los Hechos que justamente en ese día Elohim cumplió con su promesa de traer al Ruach HaKodesh. Por eso que los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh en este día de Shavuot, Pentecostés. Estaba escribiendo la Torah en sus corazones. El mismo Ruach que está en nosotros hoy día. Entonces es ahí donde te das cuenta que en las citas con Elohim deberíamos andar así, santificándonos. No es bueno, y fíjense que la santificación o la preparación o la pureza, claro, lo estamos llevando en un término más físico, ¿no? Pero realmente debería llevarse en todas las dimensiones. Por eso Yeshua dijo, si tú tienes un conflicto con tu hermano y vas a traer una ofrenda, mejor déjalo ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. Y después traes la ofrenda. Cuando tú traes la ofrenda, ¿a quién se lo estás trayendo? A Elohim. Entonces, ¿qué? Te estás encontrando con él. Estás teniendo una cita con él. Estás planificando en tu interior que vas a encontrarte con él para presentarle una ofrenda. Y Yeshua te está diciendo, antes de presentar la ofrenda, mejor anda y límpiate. Hazte shuvah, arrepentimiento. Ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque tu hermano es imagen visible de Elohim. Exactamente. Entonces es ahí donde tú te das cuenta, oye, la purificación por donde le metes, tú tienes que hacerlo. Sí, en tu cuerpo deberías estar en esa pureza, pero también en tu corazón tiene que estar esa pureza. Entonces es ahí donde te das cuenta que no de nada vale tú traer la ofrenda
si tú estás en inmundicia. La inmundicia también se refleja en tu estado espiritual, cuando sí. estás lleno de rencor, cuando estás lleno de envidia, De odio. cuando estás lleno de odio, cuando tú tienes, como dicen en mi país, un cable pelado, o sea, hay algo no resuelto con tu hermano. Y entonces para drenar toda esa frustración, quizás todo ese enojo, entonces te metes en las redes sociales, por ejemplo, a tirarles puntas, a hablar diciendo indirectas. Todas esas cosas son zorras que tenemos que cazar. ¿De qué vale que tú te presentes delante de Adonai con un corazón así? Él no va a escuchar tu oración. Ni va a recibir tu ofrenda. No la va a recibir. Una inmundicia literalmente. No la va a ¿Por recibir. qué? Porque cuando no te santificas, cuando no te purificas, cuando no aprendes a perdonar, cuando tú no pasas por alto la ofensa, cuando tú tienes tus prejuicios contra tus hermanos, etcétera y etcétera, tú estás literalmente quebrantando los mandamientos que te dijo a ti, por ejemplo, en Levítico 19, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú lo quebrantas, tú crees que ahora Dios te va a recibir con brazos abiertos. Por eso ahí es donde se cumple lo que dice Proverbios. Aunque aquel que quebranta los mandamientos y se resiste a cumplir y a escuchar los mandamientos del Eterno, aún sus oraciones son abominación para el Padre Celestial. Abominación es que le da asco, hueles mal delante de Él cuando estás en esa desobediencia, cuando estás con esas cosas en tu corazón. Hueles mal, eres inmundo. ¿Y qué va a decir? Apártate de mí, yo no hago parte con la inmundicia. Bueno, miren, wow, todas estas cosas que acabamos de decir, que ella, mi esposa, hay que tenerla bien presente en nuestro peregrinar, en nuestro caminar. Yo le decía ayer a un hermano, no te apures, pronto Elohim va a hacer diferencia entre aquellos que le sirven y aquellos que no le sirven dentro del pueblo de Dios. No estamos hablando de los mundanos, estamos hablando de los creyentes, que hay quienes obedecen su propia voluntad y quieren hacerla ver como que obedecen la voluntad de Dios, de Elohim. Y no es así. Él escudriña las mentes y el corazón, y Él sabe perfectamente quién está pendiente de honrarle a Él. Por eso es que no podemos engañarlo a Él. Podemos decir, no, yo sí, pero Elohim es el que sabe lo que hay allá adentro. Amén. Y no es en vano que la palabra dice, y lo dijo, creo que el apóstol Pablo, que el juicio empezará no en el mundo, no en la discoteca, no en el carnaval, no con el, por ejemplo, con el drug dealer. Va a empezar con su casa. Y eso está reflejado en los profetas. Marca a aquellos que están gimiendo por las cosas que están pasando. Y vas a empezar desde mi casa. En su frente con una tab. Y vas a No empezar desde una mi casa. una tab. Desde mi casa vas a empezar a sellarlos a ellos, porque a ellos no les va a alcanzar el juicio. Y después vamos a hacer desastre. Mata y destruye a todo comenzando de mi casa. Tremendo, eso lo digo. Debería buscar el texto para que lo leamos. Bueno, aleluya. Leamos Isaías 66 del 23 al 24. Dice Elohim. Esto porque estamos hablando de lo que es Moedim, que quiere decir fiesta. Una cita con Elohim. Que esto no solamente se dio en el monte Sinaí cuando descendió y dio las 10 palabras. No solamente ahí, sino en todas las fiestas de Elohim son citas con el santo de santo de santo, con el Kadosh 3 veces Kadosh. Y nada impuro e inmundo se va a presentar delante de su presencia. Vean. Leamos todos, Isaías 66 del 23 al 24. Todos los meses en Rosh Hodesh. Esto es algo que tengo que enseñarle y hablar de él más adelante a los nuevecitos. Pero el Rosh Hodesh es bueno, el comienzo es con la luna, cuando el filón
que se ve la finita la luna, esa es la luna nueva. Y ahí comienza el Rosh Hodesh. Es de reconocer ese día, porque ese día marca el primer día del mes. No conforma ningún calendario, sino conforma el calendario de Elohim, de aquel que creó el cielo y la tierra. Esto es algo que más adelante voy a dar una enseñanza referente a eso. Pero este día nosotros tenemos citas con nuestro Creador. Y le decimos, Barú, Yohei Bahei. Barú, Yohei Bahei ya. Barú, nuestro hacedor y creador. Barú, aquel que creó las lumbreras, la mayor y la menor. Y está marcando el inicio de un nuevo mes. Que este nuevo mes sea para nosotros, toda la casa de Israel y todos aquellos que abrazan los pactos y creen en el nombre de Yahweh, que sean bendecidos, prosperados, llenos de salud, con amor y no les falte la emuná. Y perdona aún los pecados cometidos el mes pasado. Perdona aún nuestras transgresiones y pecados. Y ayúdanos en este mes caminar mejor para que sea un mes tov, un mes bueno. Así como cada semana. Fíjense que cuando vemos la creación, dice Elohim creó los cielos y la tierra, bla, 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 y es la tarde y la mañana el primer día, y vio Elohim que era bueno. Entonces, ¿cómo podemos reflejar eso en nuestras vidas? Cada día que pasa, aunque está la dificultad, tiene que ser bueno. ¿En qué sentido? He mantenido la fe, la emuná. Y la santidad. Y he guardado la santidad, la kedushá, he hecho arrepentimiento, he crecido. No puede ser que seamos creyentes y nos quedamos estancados en una sola manera y hemos dado buen consejo. Y no he andado en chisme, ni esparciendo chisme en medio del pueblo. O sea, porque la congregación ahora está llena de gentes que esparcen chisme y dicen cosas. Y dicen que este es y aquella es. Pero no quieren ni tan siquiera confrontar la situación. Y hay líderes que saben esta situación y no cumplen la Torá. Cuando dice, si alguno hermano está en problema, llámalo y póngalo frente a frente para que esto se acabe. No, lo esconden. Terrible lo que están pasando en las congregaciones, no solo cristianas, israelitas mesiánicas. Entonces la idea es que cada día tú avances. No puede ser que tú te quedes ahí en una sola cosa así básica. Tú tienes que avanzar, profundizar. Es un escalón. Acuérdate que tú tienes que alcanzar una estatura. Hay una estatura que tú tienes que aspirar, que es la estatura del varón perfecto. No conformarte. Entonces no te conformes con que te dijeron a ti, por ejemplo, Cristo murió en la cruz. Ya tú eres salvo. Entonces sí, Él murió, pero ajá, ¿qué más hay? Entonces ahí es donde tú tienes que meterte con el Eterno. ¿Qué más hay? Me dijeron que sí, Él murió por mí, yo creo en eso es lo básico, pero ahora ¿qué más? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué hay en mí? Entonces ahí es donde tú vas escalando. Pero si te quedas ahí como que no, Cristo murió por mí y ya, y te quedaste ahí, entonces ¿qué estás haciendo? Ahora bien, tienes que avanzar. Todos los meses en Rosh Hodesh, ya sabemos, los nuevecitos que no sabían, que el Rosh Hodesh, el primer día del mes, conforma el calendario divino, el calendario real, el de Elohim. Pero esto del Rosh Hodesh es una moedín, una cita. ¿Y qué más es una moedín, es una cita? Pues todas las fiestas de Yahweh, comenzando ¿por qué? Y todas las semanas en Shabbat. Todos los vivientes vendrán, todos los vivientes, toda carne, mira esto, todos los vivientes, toda carne vendrá a adorar en mi presencia, dice Yahweh. O sea, que es una mujer, es una cita. Como la de Shavuot, donde Moisés le dijo, no toquen mujeres, manténganse santos, santifíquense. Elohim va a visitarlos. En Shavuot Elohim nos visita y está con nosotros. ¿Se acuerdan cuando él dice, y si nos abren la puerta, yo vendré y cenaré con ustedes y estaré con ustedes?
Bueno, está haciendo referencia al Shabbat. Miren, ¿qué pasa con aquellos que desobedecen los mandamientos, especialmente el Shabbat? Buscando su propio deleite, su propio placer y no el de Elohim. Aquí está la respuesta. Aquí está hablando, miren el verso que continúa. Está hablando de lo mismo, pero ahora habla de las consecuencias en el siguiente verso. Dice, mientras salen, mirarán los cadáveres de los hombres que transgredieron contra mí. ¿Qué es una transgresión? Es una violación, quebrantar los mandamientos, como aquellos que tienen relaciones sexuales en Shabbat. Es lo que están haciendo. Dice, transgredieron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego nunca será extinguido. Mas ellos serán aborrecibles y toda la humanidad, a toda la humanidad, todos los meses en Rojodes y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes vendrán a adorar en mi presencia, dice Yahweh, pero no van a venir como les da la gana. Usted tiene que bañarse, usted tiene que ponerse ropas limpias, usted tiene que estar limpio, puro, sin contaminación. ¿Cómo vas a venir a Shabbat y vas a recibir el Shabbat teniendo sexo con tu cónyuge y venir con esos olores raros, extraños? Eso es transgresión. Y otra cosa que me gustaría aportar, que está en Levítico 15, sabemos que ese capítulo como tal habla del tema de las impurezas sexuales, impurezas de la mujer y todo eso. Y al final, Elohim en el verso 31 dice, así ustedes mantendrán a los hijos de Israel separados de sus impurezas, para que no mueran en sus impurezas por haber contaminado el tabernáculo que está entre ellos. Wow. Entonces yo me pregunto, o sea, hoy día nosotros sabemos y entendemos que los que entraban como tal al Mishkan, que es el tabernáculo, son los levitas. Pero ahí él no está diciendo, mantendrán a los levitas separados de sus impurezas, está diciendo, mantendrán a los hijos de Israel separados de sus impurezas. Entonces, eso es algo para el pueblo. Pero entonces él habla y dice, para que no mueran por causa de sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo. Lo que acabamos de Entonces, leer. ¿cómo es que yo contaminé el tabernáculo si por ejemplo, una mujer de la tribu de Isaacar, por ejemplo, ¿cómo va a ella contaminar el tabernáculo si ella no es levita? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. Te estás encontrando con el Todopoderoso. Entonces, en tu estado de impureza no te acerques, porque Elohim no le gusta. Es una instrucción de su parte. Aquí no hay negociación, vamos a negociar. No. Lo que él dijo, eso es y punto. ¿Te gustó o no te gustó? Eso es su instrucción. Él es el Todopoderoso. Él sabe qué hacer y qué no hacer. ¿Quién mejor que Él para darnos la instrucción para saber cómo vivir? Entonces, si Él nos dice qué hacer, vamos a obedecer, porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Entonces, ahí Él está diciendo, para que no contaminen mi tabernáculo. Oye, entonces ahí es donde tienes que pensar, la impureza tiene que estar aún lejos de los perímetros del Mishkan. Establecidos. Ahora, no hay un Mishkan, no hay un templo ahorita en Jerusalén. ¿Y quiénes son los templos y morada del Ruach HaKodesh? Nosotros. ¿Quiénes somos entonces ese tabernáculo? Nosotros. Entonces ahí es donde te das cuenta,
apártate de la impureza para que no se contamine, no vaya a ser que mueras por causa de la contaminación. Amén. Entonces sí, vuelvo y repito, hablamos del físico, ¿no? Porque eso es importante. Tú no te vas a presentar delante de un presidente inmundamente, vamos a estar claros. Tú vas a buscar tu mejor vestido, tú te vas a bañar, te vas a perfumar, eso lo vas a hacer. Entonces, ¿por qué con Elohim las cosas se tienen que hacer a lo diligente? ¿Por qué no ser diligentes en presentarnos como debe ser y ver en las instrucciones qué es lo que le agrada para nosotros hacerlo? Porque se supone que nosotros entonces hoy en día somos ese Mishkan. Entonces la impureza no debe permanecer en nosotros para nosotros presentarnos delante de Él. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Amén. Ahora bien, las citas de Yahweh, los moedim, para aclarar esto si hay duda. Las citas de Yahweh comienzan con el Shabbat, que es la primera moedim, según Levíticos 23 del 1 al 3. Y dice así: Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, los tiempos designados de Yahweh, que proclamarán como convocaciones santas, Kadoshim, son mis tiempos designados. El trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat. Mira cómo comienza. De descanso completo, una convocación, una cita santa, Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Yahweh, aún en todo lugar de su habitación. Amados, ojo, razón por la cual Josué mandó en más de una ocasión al pueblo de Israel a lavar sus vestidos, como hizo Moisés, santificarse, a no tocar mujer, porque se iban a presentar delante de Elohim, evitando así la muerte por causa de cualquier tipo de impureza, sea tamé, hombre, o tumá, una mujer. Inmundo e inmunda, Josué 3:5. Y Josué 7:13 dice: Yehoshua dijo al pueblo, dedíquense como Kadosh a sí mismo, porque mañana Yahweh hará maravillas entre ustedes. Así que levántate, Josué 7:13, así que levántate, dedica al pueblo y di, dedíquense como Kadosh santo para mañana, porque aquí está lo que Yahweh Elohim de Israel dice. Israel, tú tienes cosas bajo la maldición de destrucción entre ustedes. No podrán enfrentar a sus enemigos hasta que no remuevan de entre ustedes las cosas que habían de ser destruidas. O sea, que la impureza, los anatemas, las maldiciones no deben de estar en nosotros. Tenemos que sacarlas sí o sí. ¿Quieres decir? Fíjense esos dos pasajes que leyeron, Josué 3:5 y Josué 7:13. Dice, santifíquense a sí mismos porque mañana ya habrá maravillas entre ustedes. Eso es algo similar a lo que pasó con Moisés. En el tiempo de Moisés, cuando Moisés les dice que se santifiquen y de paso que no se acercaran a la mujer, era para el tema de preparación porque iban a encontrarse con Elohim. Y en este caso, Josué estaba preparando al pueblo para que cruzaran el Jordán. Y
¿quién iba a partir en dos el Jordán para que pasara? Es Elohim. Entonces necesitaba que el pueblo se aparcara de toda inmundicia para que él pudiera obrar, para que él pudiera entonces fluir y hacer la maravilla que quería hacer. También Josué 13:17. Oye, Rey, ¿qué estás haciendo, mi amor? Deja eso así. Ya se está acabando la... Ajá, disculpen. Josué 13:17, creo que es la cosa, porque ya mi esposo me desenfocó un poquito. La otra parte de Josué, donde Josué decía que se santificaran, tiene que ver con ese momento donde Elohim iba a juzgar y a desenmascarar a quien iba a condenar a muerte, porque había un anatema en el pueblo. Cuando Acán se llevó de Jericó lo que Elohim había dicho que no se llevara. Entonces era necesario que se santificara el pueblo para que entonces él pudiera también acercarse y hacer el juicio, literalmente usando a Josué. Entonces es ahí donde te das cuenta. Elohim es amigo de la pureza. Él lo que desea ciertamente es que podamos buscar esa limpieza, esa pureza en todos los sentidos para que Él pueda entonces respaldarnos. Fíjate que ahí dijo, o sea, saquen la inmundicia porque si no, no los voy a respaldar, no van a poder vencer a sus enemigos. Porque ciertamente Él no haya placer en lo que es inmundo e impuro. Amén. Bueno, ojo. Shema, pueblo, ya estamos terminando. Entonces, en conclusión, todas aquellas personas, sean hombres o mujeres, que no les importa y procuran tener relaciones sexuales con su cónyuge en Shabbat, están quebrantando el mandamiento, están profanando lo que ha sido santificado, separado para Elohim. Están violando el mandamiento, la ordenanza, la intrusión de el Torah, la intrusión de la Torah. Por consecuencia, llegará la calalá, la maldición. Tales personas aborrecen y odian en realidad a Elohim y sus mandamientos. Éxodo 20, de 5 al 6, dice: no te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo, tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, de que me aborrecen, pero exhibiendo misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos. Por eso procuran hacer su propia voluntad y saciar su propio deseo en su día Kadosh y apartado para él, en el cual nosotros mismos deberíamos apartarnos para él, para Elohim, y no para nosotros mismos. Todo aquel o aquella que tenga relaciones sexuales en el día de Shabbat está retando a Elohim, le está declarando a Elohim, que su voluntad, su deseo y su placer está primero que el mandamiento de santificar el Shabbat. Ojo, ciertamente el mal no vendrá sin causa. Isaías 66:24 y Mateo 8:12. Mientras salen, mirarán los cadáveres de los hombres que transgredieron contra mí, porque su gusano nunca morirá y su fuego nunca será extinguido, mas ellos serán aborrecibles a toda la humanidad. Todos los meses en Rógoles y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes vendrán y adorarán en mi presencia, dice Yahweh.
Pero aquellos nacidos para el reino, entre comillas, es decir, para este mundo, para la carne y sus pasiones, para este sistema bestial y mundano, serán echados afuera en la oscuridad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 8:12. Pero el deseo de nuestro Elohim no es que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento y seamos salvos de esta generación mala y perversa. Porque escrito está, Juan 3:16, porque de tal manera que ha amado Elohim al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mismo testifica la Torá en Deuteronomio 30, del 19 al 20. Yo llamo al cielo y a la tierra para testificar contra ti, que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tu casa, tu sera. Amados y amadas en Yahweh, tu Elohim, preste atención a lo que Él dice y sujetándote a Él, porque ese es el propósito de tu vida. De esto depende el lapso de tiempo que vivirás en la tierra, que Yahweh juró que Él le daría a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amados, concluimos con nuestro lema: conocer nuestra identidad define quiénes somos, de quién somos y para dónde vamos. Somos Israel, somos de Yahweh y vamos para las bodas del Cordero en la Jerusalén celestial, en la Jerusalén de Yahweh. Amados, con esto terminamos. Espero que hayan entendido y comprendido perfectamente. Y ya saben, santifiquen el Shabbat y denle el cabo al fin. Este es su día, es para Él. Ahora nosotros en Él nos gozamos y nos deleitamos y decimos: Oné, delicia de Yahweh. Shabbat Shalom. Con ustedes se despide la familia Ben-Leví y nos estamos viendo en el próximo servicio de Shabbat, pero estamos planificando hacer unos estudios, añadir un día más en la semana, en la noche. Ya les avisaremos contigo. Amén. Así que este estudio va a estar en mi canal de YouTube, Yaudilio Ben-Leví Ofarli. Allí lo podrán ver y lo podrán copiar y enviárselo a cualquier persona creyente, en especial que guarde el Shabbat, que lo necesite. Shalom, shalom.